pregunta que siempre que hablo con personas muy, muy, muy ligadas como a las ideologías, tanto derecha como izquierda, siempre se quedan sin palabras. ¿Qué genera eso? En 5 años o en los 4 años del siguiente gobierno, con esa decisión, ¿qué podemos esperar que pase? Y pensar otra vez en lo individual. No que esperamos que pase como país, porque las métricas al final... Todos los paradigmas que hay detrás de este tema político que son mentira, que nos los han vendido un gobierno tras otro en una cosa diciéndonos Total. cosas que la gente repite como loros y que son mentiras, la gente las repite y las repite. Entonces, si logramos salir de ese paradigma, de eso podemos realmente comenzar, y eso es lo que yo me dedico mucho de mi tiempo, a trabajar con las personas, y es a salir de esos paradigmas mentales que no nos permiten mirar al otro y que no nos permiten crear. Y creo que la conversación importante que tenemos que tener, que ya lo dijimos en un podcast anterior, es cuál es el país que queremos construir. Hola, bienvenidos a este episodio número 6 de La Vida en Crudo. Hola, mi perrito. Mi perrito, buenos ¿Cómo días. estás? Buenos días. Hoy nos dimos ¿Cómo la vas? vuelta a ver cómo cambia la vuelta aquí. Cómo cambia la energía con las posiciones sistemáticas. Con la posición, quién está en qué lado. ¿Cómo vas, mi perrito? ¿Qué tal esta semana? Bien, papá, todo bien. Ha estado chévere. Estuve en el concierto de Silvestre Dangond. Sí, las historias. Uy, qué concierto tan del carajo. No, ¿Dónde fue? en el Campín. Ah, Campín. ¿sí? El Campín. Ese man es un crack. Digamos que para ser un género, que es el género vallenato, y solamente él, o sea, el cartel era él, no otros géneros, sino solamente Silvestre, llenó 2 campines, marica, el viernes y el sábado. O sea, O sea, 90,000 personas. 90,000 personas aproximadamente. Un crack y un show, pero... Espectacular. ¿Cuánto tiempo duró el show? No, eso es lo que... Imagínate, ese man tocó como 4 horas y media, casi 5 horas. Salió a las 9:15 de la noche más o menos y paró a las 2 de la mañana. Uy. O sea, el man, alto rendimiento. Alto rendimiento. ¿Y los músicos? No, los músicos la dio toda. 4 horas dándole ahí parejito. Pero increíble, o sea, con un espectáculo de un montaje de talla internacional. No sé si te acuerdas ese concierto de Shakira que hicieron en un estadio y la tarima estaba acá y de un momento a otro Shakira salió como en la mitad del público, del otro lado, como en una plataforma. Así hizo también. Así lo hicieron. O sea, llegó un momento, yo estaba al frente en un palco, cuando un momento empezaron y no se veían por ningún lado y todo el mundo empezó a mirar para todos lados cuando salen en la mitad. Increíble, o sea, un show, el montaje, luces, todo, una vaina, pero de como están haciendo los músicos hoy en día en Colombia, que cada espectáculo es un tema ya... Otro nivel. Otro no, nivel. y es que Bogotá se está convirtiendo en la potencia de eso en Latinoamérica. Sí. En conciertos, eso veníamos hablando, como que el consumo del entretenimiento ha sido cada vez más grande y que normalmente eso se da en países donde la situación, digamos, económicamente está grave, digamos. Se ve mucho gasto en entretenimiento y Colombia no está en ese punto en este momento y está creciendo, y eso le pasa a los países como como los países top, digamos, en la industria. Pasa en Estados Unidos, obviamente, pasa en México, y ahorita está Bogotá punteando en Latinoamérica. No, y en todo has visto que los boom artísticos se dan en esos momentos de crisis porque sale esa conciencia a flor de piel a gritar y a cantar lo que está pasando. Bueno, en el género vallenato se canta otras cosas, pero igual. Pero representa emocionalmente. Exacto. Lo que le está pasando a la gente. Exactamente, y que pues ahorita digamos que viene pasando mucho que los países latinoamericanos están aportando mucho folclore a la industria musical grande. Entonces se ve mucha música fusión, como ya ha venido una desgeneralización, o sea, ya los géneros no son tan marcados como antes, que es parte de lo que ha hecho Silvestre con el vallenato, ¿no? Ajá. Y obviamente antes de eso Carlos Vives y todo el tema. Eso tiene muchas críticas de los puristas, pero eso ha hecho que el folclore sea mucho más destacado, el folclore latinoamericano en la música comercial del mundo. Es increíble y curiosamente también mucho extranjero. O sea, ahí por la zona que yo entré, mucho extranjero que dices en un folclore como el nuestro, pero ahí sí, como dirían, parchados, delicioso, mejor dicho, o sea, una vaina. Llovió en el concierto, ponle hasta las 12 de la noche.
Un montón. Un montón, o sea, llovió más de la mitad del concierto. Todo el mundo con su ponchito, pero mejor dicho, eso no parecía que estuviera lloviendo. O sea, la energía, el baile, brinque, no sé qué, hasta el mismo Silvestre le tocó rediseñarse, que el man salió con unas botas, un vestido de cuero, no sé qué, y cuando sale por la parte, digamos, central, esa que sale hacia el público, pues eso estaba lleno de agua. Y el man va saliendo y cuando ya está en la mitad y se empieza a devolver, claro, como él va brincando y toda esa vaina, y dice... Esto está como para irse de culo, le dice todo el mundo. No, guau, guau, guau. Y entonces el man empieza a devolverse despacito y así abiertamente le dice a la gente, dice, muy chimbas las botas, pero consígame unos tenis o me voy de culo. Le dice al equipo y así fue, el man le tocó entrarse y cambiarse y ponerse tenis y volver a salir. Porque estaba que llovía, el man también se salió hasta Juancho de las Priella, porque pues era un concierto donde se volvían a unir después de 10 años y por eso también quería ir. Y hasta Juancho con el acordeón allá afuera y mojando el acordeón, que me duele. No, porque es que el acordeón, para los que no saben, el fuelle es en cartón. El fuelle es en cartón, tiene unos bordes sí metálicos y tiene como un recubrimiento, pero en realidad es en cartón. Entonces cuando se moja, se jode. Toca cambiarle. Sí, digamos, toca cambiar de fuelle. Entonces, yo creo que con las 45.000 boletas se alcanza. Eso me dio a mí cuando yo dije, pucha, está mojando el acordeón. Y dije, eso es lo que menos se preocupa. Claro, en el escenario, el man tenía como 10 acordeones. 10 o 12 acordeones, claro, ahí. Uno por tono, porque es por tonalidades. Sí, pero te cuento que me lo gocé y me siento muy orgulloso del género, me siento muy orgulloso de lo que se hace en términos musicales en Colombia, en todos los géneros. Y sobre todo de un artista como Silvestre que ha pasado por tanta vaina y que han criticado y que han jodido y que le ha pasado de todo y que la gente se queda con lo que no funciona y no con lo que realmente funciona, que es lo que yo que soy vallenatero, que pasa con Diomedes Díaz, mucha gente se queda con las pendejadas de Diomedes, pero no se dan cuenta lo que le aportó a la música, lo que le aportó al género, lo que cambió y lo que hizo y cómo abrió el camino a Machete para el resto que venían ahí. Y en Silvestre pasa algo similar, pero llegó un concierto renovado, cambiado, en otra actitud, en una conciencia que no sé si este podcast sea eso, pero que no sabemos para dónde vamos, pero en una conciencia, una presencia increíble en cada comentario que decía y en lo que pasa, increíble, increíble. ¿Y tu papá? Bien. Porque me fui hablando de... No, bien, pues una semana intensa de muchos desafíos familiares también. Estuve viajando a Pereira, me pegué 2 viajes en carro ida y vuelta con los pelados y todo. Y bueno, no, bien, estuvimos en Pereira. Cada vez que voy a la tierrita, como dices tú, me dan ganas de quedarme. Que ya se vive muy bueno, pero chévere, contento y bueno, arrancando semana con todo, dándole con todo. Súper, qué nota. ¿Y este podcast de qué se trata? No tengo ni idea. ¿Viste lo de Venezuela? Hijo de madre, sí, está intenso y está chévere. Y yo, la verdad, personalmente, yo estoy muy, muy esperanzado en el tema. Sí. Sí. Yo, en cambio, no tanto. O sea, obviamente sé que la postura política en contra de Maduro hace celebrar lo que está pasando, pero yo creo que eso es un impacto muy importante en la región en términos generales económicos y de todo. Creo que puede ser un impacto bastante negativo. Y me parece como muy bulinero Estados Unidos. O sea, como a las malas entrar a resolver un problema que realmente tiene intereses, como siempre, económicos detrás, pero a la fuerza. Entonces, no sé, ahí tengo como mi dicotomía. Obviamente. O sea, que nos fuimos por el tema político. Pues hace rato estamos que nos vamos por ahí y no nos vamos. Entonces, bueno, pues yo qué te digo, digamos con lo que dices, yo creo que no... digamos que me distancio bastante de la posición por lo siguiente, y es que cuando miramos el problema del narcotráfico y el daño que se le está haciendo a la sociedad con todos los psicoactivos y todo lo que está ocurriendo alrededor de la droga y la economía detrás de la droga y lo que produce en términos de lo que hablamos un poco en el podcast pasado de lo que está por debajo en lo negro, en lo que no está blanqueado. Que en ese negocio sí está blanqueado. Pura blanca. En todo lo que produce ahí,
es muy complejo. Entonces, ¿qué pasa? Que el daño que se le hace a la sociedad, el daño que se le hace a los países y todo lo que está detrás que financia eso, porque es que lo que mucha gente no sabe es que el clan del Golfo y este cartel de los soles y todo eso está metido en la sociedad. No sé si sabes, pero en Estados Unidos hay varios lugares, ciudades, estados que antes de que entrara Trump estaban tomados netamente y control territorial ya por este tipo de organizaciones que son financiadas de esa manera y que le hacen daño a ese país y que le hacen daño a todo el mundo. No sé si viste que... Sí, digamos que en eso yo estoy de acuerdo, pero lo que me pasa es que creo que es como siempre yo he visto en la historia de las guerras de Estados Unidos, es como hay una razón de fondo que es real y que la gente aprueba, como esa, todos estamos de acuerdo en eso, pero como que esa es la cara que muestran de lo que se está haciendo, pero realmente detrás hay un interés económico muy fuerte. Sí, ya voy para allá, porque necesitamos devolvernos un poco como para, creo yo, ¿no? Devolvernos un poco para poderlo ver completo y poder ver todo el impacto y lo que está ocurriendo. Entonces, cuando miramos esa problemática, cuando miramos cómo se financian ese tipo de grupos que son terroristas, que son grupos que realmente causan un impacto impresionante, y iba a conectar con una cosa que no sé si viste que Francia se unió hace 3 días, 4 días. No, no, Acaban de mandar un barco los franceses para controlar también y apoyar. Es porque a Francia, en lo que es a Europa, en el último mes o en los últimos meses ha sido el récord, digamos, en la historia de la cantidad de entrada de droga y de un jurgo de cosas alrededor de eso que le están causando mucho daño a esos países. Entonces Francia se unió porque Estados Unidos envió la información que se muestra y en esta que estuvieron hablando les mostró y les envió todo lo que está pasando y cómo tiene todo un soporte detrás de todo el daño que se está haciendo. Y Francia dijo, tenemos que unirnos porque nos están jodiendo. Y alrededor de eso pues se está financiando muchas cosas. Entonces, digamos que en principio eso hace que cuando en un país, en este caso Estados Unidos, que está haciendo un tema desde mi punto de vista de volver a una economía más regional, en lo cual yo estoy de acuerdo, por el tema, digamos que el mundo en el que estamos, del mundo consumista y del todo el precio más barato y búsqueda de la eficiencia, costo-eficiencia todo el tiempo y todo más barato, más barato, más barato, pues resulta que nunca, no vamos a llegar a tener un mundo sostenible. Y claro, todo el mundo dice, no, es que es más barato producir en China. Sí, pero ¿qué es lo que estamos dispuestos a pagar? Porque es que hoy en día esta chaqueta, tú la cambias cada no sé cuánto tiempo, cada 3 meses se bota ropa, se botan computadores, se botan pantallas, se bota todo y todo se rediseña y hay que sacar nueva producción y más producción y más producción y más barato y más barato y más barato, y eso no va a ser sostenible en el tiempo. Ahora, ese costo eficiencia, si lo pensamos a futuro, con lo que está pasando en el mundo y hacia dónde vamos, la población del mundo reduciéndose en los próximos 20 a 30 años, que la población del mundo se va a reducir, en donde vamos a reenfocar completamente todas las industrias de todo, porque la inteligencia artificial va a asumir nuevas cosas, donde las personas se van a dedicar a otras, donde va a ocurrir estamos en un cambio de era, estamos en un cambio completo de lo que está ocurriendo. Total. Entonces hay que relocalizar y reorganizar lo que está pasando. Entonces mucha gente no entiende que en este caso Trump ha tomado un liderato mundial de reorganizar eso y por eso digo, a mí no me interesan, y hay mucha gente que está de acuerdo, de desacuerdo con los aranceles y con toda esta vaina, pero él está volviendo a relocalizar su economía y alrededor de eso, cuando se acerca a eso, pues ocurren varias cosas en la región que son muy complejas. Esto que estamos hablando de la droga, esto que estamos hablando de la guerra, esto que estamos hablando de la violencia y sobre todo en un control donde un país, y que no se puede olvidar, donde Maduro está elegido vía un fraude, porque el man se eligió vía un fraude y todo el pueblo venezolano lo sabe y todo el mundo estaba harto de eso. Y el principal problema de la región, en este momento económico, social, político, todo uno de los principales problemas de la región, es eso que pasó con Venezuela, porque mucho de la población latina en Estados Unidos que llega, colombiana, boliviana, hondureña, salvadoreña, México, Venezuela, todo el mundo va para allá.
generando violencia, el narcotráfico, no todas las personas, pero genera una dinámica muy, muy, muy fuerte. Y en Colombia ha causado un daño impresionante. En Colombia la crisis que la gente no ve de todo el desastre en Venezuela, eso nos causa un impacto a todos. Y yo estoy en acuerdo en que hay que recibir, en que hay que apoyarla, porque es un tema humanitario, un tema social. Pero ya cuando tú empiezas a mezclar un tema, llamémoslo de guerra, que está financiada por un gobierno donde digamos, afecta a los intereses de manera directa con grupos criminales y terroristas, donde afectas con un tema de droga y producción de narcóticos y todo eso y afectas al mundo, donde estás causando un problema regional y donde no tienes sino un estado de guerra porque el pueblo venezolano no está de acuerdo con eso. En la realidad, digamos, de las personas, él está leído ahí con un narcoestado. Y al final de cuentas, cuando tú mezclas todo eso, es un caldo de cultivo que, digamos que Trump al mirar esa vaina, pues dice, en mi lectura, ¿no? Dice, venga, esta vaina o arreglamos el patio trasero de la casa o esto se nos va para el otro lado. Esa es mi lectura. Entonces, el man no ha intervenido, no ha entrado como a invadir el territorio. Ya ayer voló un barco, no sé si viste la semana pasada el barco que iba llegando por Everglades ahí en Florida. Cogieron un barco, pero taqueado de cuánta droga, no sé si lo viste. No, no lo vi. Una vaina, pero impresionante. Cuando llegó el barco y de dónde provenía todo había salido de Venezuela. Y ahí fue cuando le mandaron esto a Francia. Y el barco paraba y yo no sé que iban otros hacia Europa. Entonces ya se vuelve un problema realmente de mundial, de problemática regional, que estoy de acuerdo contigo en que hay que tener con pinzas y con guantes, pero lo que yo creo personalmente es que estamos en el cambio de una era en donde necesitamos volver a mirar hacia adentro, donde tenemos grandes oportunidades y en donde el continente se está reorganizando y el continente está cogiendo una conciencia real de lo que nos puede aportar y de lo que la izquierda ha sabido vender muy bien y que la izquierda ha justificado y ha tenido una dialéctica en la que ha logrado tener un discurso, pero que al final de cuentas en la realidad no ha ocurrido. Y ellos lo supieron vender y lo han vendido, y el problema de la derecha es que la derecha lo único que ha hecho es polarizarse, pero no hemos educado, ni hemos informado, ni hemos mostrado qué es lo que realmente, cuáles son los principios, porque la gente cree que la derecha en la discusión vaga, simple, la derecha es, me importan 5 los pobres, me importa 5 no sé qué, y es capitalismo extremo y eso no es. O sea, es un discurso que está armado alrededor de eso. Entonces, digamos, si volvemos ahí al tema de Venezuela, este personaje, si te diste cuenta, Maduro, ya empezó a distanciarse un poco del tema y como que a darse cuenta de que su posición y de lo que está ocurriendo es complejo. Entonces, yo sí estoy de acuerdo con que si está el man y están haciendo eso, pues que entren y hagan lo que tengan que hacer o que lo presionen para una salida negociada o lo que sea, pero que realmente se reconfigure el tema porque el daño que se está causando es impresionante. Claro, hay muchas lecturas y estoy de acuerdo contigo. No, y hay muchas lecturas y hay muchas premisas dentro de lo que dices que son premisas como de afirmación hacia lo que es la postura de la derecha con respecto a lo que pasa. Pero yo sí no, ahí me distancio también un montón en que haya una conciencia real acerca del tema de la izquierda y la derecha, para nada estoy de acuerdo con eso. De hecho, yo creo que los pueblos latinoamericanos... ¿Cómo así? ¿A qué te refieres con una allá voy, los pueblos latinoamericanos están mucho más orientados a la izquierda Claro, eso que es. hoy, pero no hay ningún tipo de conciencia de contra la derecha. Y yo siempre he creído que las acciones políticas o las acciones macro, para no hablar ni siquiera solo en la política, deben ir siempre en las dos vías, en la vía de la represión y en la vía de la conciencia. Pero si una de la conciencia o la educación, digamos, o sí, de realmente cambiar a a las personas, ¿no? Pero mientras una de las dos no pase, al final eso no genera nada. Entonces, genera es más guerra, más polarización y más de lo mismo. Desde la experiencia analizando la historia de las guerras otra vez de Estados Unidos,
digamos que podemos ver que nunca ha pasado sino solamente represión, extracción de recursos y chao. Y los países siguen en guerra cuanto tiempo convenga al país que está interviniendo, porque no solamente es el caso de Estados Unidos, hay muchos otros países que han hecho eso en el mundo, sobre todo del Atlántico para allá, ¿sí? Han pasado mucho de muchos países y la guerra se sostiene mientras la extracción de recursos me sea rentable y se vuelve un negocio de hago guerra, invierto tanto y extraigo tanto y es mientras tenga ROAS positivo o ROG sería como retorno a la inversión de la guerra positivo, me sostengo ahí. Y entonces es un problema porque realmente estamos buscando atacar eso, realmente hay una reconfiguración o vamos a crear un estado de sitio como ha pasado en muchos otros países para quedarnos ahí mientras extraigo los recursos y eso cuántos años va a durar, un montón de tiempo puede durar ese tema. Y entonces ahí es donde yo no estoy, o sea, ok, hay algunas premisas que tú dices, no, es que el pueblo está del discurso de izquierda, todo lo contrario, yo veo es que la gente está enardecida y yo lo veo, trato de ver siempre, como te decía, y ahí va a devolverme un poquito más, es cuando hablamos del dilema de las redes sociales, ¿no? Este documental de Netflix, que es una nota para el que no se lo haya visto, súper recomendado, y muestra que esto iba a pasar, ¿no? Desde hace años dijeron, la polarización va a ser cada vez más fuerte, porque las personas van a entrar a sus redes sociales y van a ver lo que quieren ver y van a reafirmar cada vez de manera más polarizada sus puntos de vista. Y yo trato de hacerme en diferentes redes sociales perfil como si fuera de izquierda, perfil como si fuera de derecha, y para mantener como un poco de perspectiva y entender la vaina desde Ujú. los dos puntos de vista. Y yo lo que veo más fuerte que nunca es el tema de la izquierda en términos de el pensamiento de las personas. Entonces yo creo que una represión con armas no va a generar un cambio. No, no, Lo que no, va a es generar es un que estado de sitio y yo siempre hablo de esto mucho cuando hablo de política, tanto con personas de derecha como de izquierda, y les digo, yo estoy de acuerdo en la identificación del problema y en eso estamos de acuerdo. Ahora, en la solución no estoy de acuerdo. No creo que ese sea el camino para hacerlo. Y empieza a cuestionar un montón de cosas, empieza a cuestionar el Estado de Derecho de los países, empieza a cuestionar la soberanía, empieza a cuestionar ujú. a quién servimos y a quién no, empieza a cuestionar el libre mercado. Porque entonces todo este tema de bloqueos económicos que hacen a estos países hacen que ellos, entre comillas, ¿no? A punta de aranceles y de sanciones y de todo, tengan prohibido transar con otros países y otras monedas. Como lo que pasó cuando Rusia y China decidieron poner una moneda, no me acuerdo si era el yuan, bueno, no me acuerdo, pero una moneda unificada para transar y Obama mandó un comunicado diciendo, si llegan a hacer eso, hay guerra militar, ¿no? No sé si recuerdas eso. Eso Sí. pasó cuando Obama estaba. Entonces, como que digo, sí creo que cuestiona de fondo muchas cosas y es una manera que al final Trump es un empresario y al final el hijo de puta siempre es el empresario, ¿no? Siempre. Y toma decisiones que son radicales, que en cosas estoy de acuerdo, en otras no. eh, desde el lugar desde el cual están hechas y con la intención verdadera bajo la cual están hechas. Entonces, simple como, marica, sí, botamos todos los barcos que sea, pero mientras haya consumidor, va a haber la manera en que llegue la droga. Entonces, Mm. y eso no se está atacando, weón. Sí, digamos Porque que, ¿dónde están? digamos que, Por el otro lado, perdóname que sigo para terminar con la idea, estamos los países latinoamericanos alrededor del progresismo y Europa, mucho más que Latinoamérica, ¿no? Que ya llevan años en progresismo. Y entonces los países progresistas antes incitan a la libertad de muchas cosas que no comparto, que sabes que no comparto, que estamos en eso muy de acuerdo, ujú. que llevan a que el consumo de, por ejemplo, las drogas sea cada vez más fuerte. Entonces sí, represión. Sí, estoy de acuerdo, las dos cosas tienen que ser en simultáneo, pero el otro lado no se está cambiando. Y mientras tú no cambias al consumidor, mientras no cambias a las personas, pues la represión lo único que genera es un estado de sitio porque va a haber gente que no está de acuerdo, que es lo que ha pasado en todas estas franjas, como la franja de Gaza y todas estas vainas que han pasado históricamente, que mientras la gente no está de acuerdo, siempre hay motín y siempre hay el Estado y la guerrilla. Es como, pero ya en guerra, 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 como lo que está pasando allá, o sea, en guerra militar fuerte, mucho más de lo que hemos vivido como conflicto armado en Colombia, ¿no? Es mucho más fuerte que eso. Entonces ahí es donde yo me pregunto, si ya históricamente está comprobado que eso no funciona, ¿cierto? Que no, fuera que con eso tú me dices, esa es la solución, yo te digo, pues marica, voy, ¿sí? De frente y apoyo el tema, tan, y lo tumbaron y quedó alguien de derecha, ellos ya se van, queda Venezuela un país independiente y otra vez nos organizamos y todo, así que de izquierda no importa, pero que sea legítimo, está bien, porque pues al fin y al cabo el pueblo tiene el derecho de elegir a su presidente, pues a su líder, pero fuera que eso fuera a pasar, históricamente hubiera pasado, yo te digo, bien.
pero históricamente no ha pasado eso. Históricamente utilizan una problemática que es real, porque estamos de acuerdo en la problemática, como una excusa para crear un estado de sitio y armar un negocio de row, le bautizamos. No, yo creo Y ahí es donde yo no estoy de acuerdo y es la razón por la cual Estados Unidos, ponía la postura de Estados Unidos, es muy bulinero. Es como que a lo que yo digo es y prun y entro y chao y es como, pucha, o sea, está bien generar presión. Hasta donde está, me parece que está perfecto. Lo que pasa es que yo creo, y esta es una mera suposición, que el tema va a avanzar a una invasión. Yo sí creo que eso va a pasar. Y llaman al uno y llaman al otro y llaman al otro y van con aliados y entonces muestran éxito con la droga y siguen armando el discurso, hasta que van a entrar, que es lo que históricamente ha pasado. Ojalá que no. Yo digo, ojalá que no. Porque ahí es donde ya se entra a cuestionar un montón de cosas y entramos países que estamos al lado a tener un tema muy importante, porque es que Venezuela y Colombia, en las capitales somos dos países. Pero en las regiones somos un solo país. Somos un solo país. Entonces vamos a entrar en una guerra, literalmente, y que económicamente nos va a impactar de frente y que si fuera para solucionar, bien, pero que yo leo históricamente que va a ser un estado de sitio y entonces nos van a dejar con la economía de nosotros también súper golpeados. Esa es mi lectura del tema. Entonces digo como que, ok, estoy de acuerdo en el problema, estoy de acuerdo que hay que atacarlo, pero mientras solo se ataque un frente no se va a solucionar porque está el otro progresista que es solo educación, ¿no? Y nada de represión. Y ahí está nuestro querido presidente dándole libertades a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y demás, ¿no? Dándole libertades y para que sea, pues por lo que viene pasando en Colombia con un tema de inseguridad muy fuerte en las regiones y también en las capitales, porque ese tema ya, o sea, las drogas hacen que eso pase en todas las regiones porque el consumidor está en todo lado. Pero volviendo al tema, esa, digamos que configuración de solo un extremo, solo el otro, solo ataco con represión o solo educación, cualquiera de las dos cosas es completamente insuficiente y perpetúa el problema. Entonces yo ahí tengo, es como que estoy de acuerdo en la intención, en lo que me dicen en los medios, te digo, estoy de acuerdo con Trump. Pero en la realidad histórica de lo que ha pasado, digo, no sé, o sea, siento que es un tema muy peligroso. Digamos que yo para poder entrar en esa discusión tendríamos que, yo te haría una pregunta y entonces, ¿cómo haría el pueblo venezolano que en las elecciones demostró María Corina con todos las copias de las elecciones, de los registros de la votación, que habían ganado con el 67%, si no estoy mal, o 70% de los sufragios? ¿Cómo hace el pueblo venezolano para reclamar eso? Entonces, ¿Cómo hace el pueblo? O sea, porque quiero clarificar mi postura. Mi postura es, estoy de acuerdo con que eso pasó, ¿sí? Pero ¿con sí, qué pasó? que pasó un fraude, ¿sí? Sí. Esa es una de las premisas que te decía que tú tenías hechas y yo también creo eso. Sin embargo, si tú puso buena la entras, conversación. si tú entras, si entras a redes sociales y ves el otro lado, marica, hay muchísima gente que cree que fue legítimo. Lo que pasa es que eso no lo vemos aquí. Las redes sociales es el único medio al que tú puedes acceder para realmente ver qué está pasando. Pero sí, no, pero si mírate, voy para digamos allá. para Interrúmpame, que después está quejando que yo lo interrumpo. No, es que es importante esto antes de que nos vayamos más lejos. Y es, si a Maduro se lo pidieron y Brasil, incluso siendo de izquierda, Lula se distanció porque le dijo, muéstrelos al mundo. Si eso es cierto, muéstrelos. Nunca los mostraron porque no los tienen. Sí, en teoría lo mostraron y en teoría lo demostraron. Todo es de papel. Yo por eso digo que estoy de acuerdo con eso. Pero hay como, tienes dos medios de comunicación, uno que te dice que sí, el otro que te dice que no. Entonces ahí ya partimos de un tema de, bueno, ¿qué información estamos consumiendo nosotros que nos hace creer X o Y cosa? Y entonces ahí ya, entonces ese es un tema, ¿no? Pero quiero dejar como eso sobre la mesa porque tampoco podemos partir de la premisa de que un país es X o Y desde afuera, entendiendo que nuestros medios de comunicación tienen una postura. Sí, eso me parece muy importante definirlo porque históricamente también, hoy si tú vas que gracias a Dios ya está disponible, a Librería Nacional, a Panamericana y te compras libros de la historia de Colombia, vas a entender por qué nacieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y es una historia muy diferente. No, yo la entiendo, ¿sí? Y la conozco. O el ELN o el M19, son cosas, sí. El M19 que es tan criticado que yo no estoy de acuerdo nada con el presidente de ahorita y sabes que estamos totalmente alineados con eso, pero el M19 no es como lo pintan para hacerle contracampaña. El M19 fue una cosa muy distinta y generó... Al principio. Después ya... La mayoría de las veces, la mayoría del tiempo, sí. Incluido, hablábamos de la toma del Palacio de Justicia que día, y que mataron un montón de gente y ya
hoy están condenados los Asociados con el militares. narcotráfico, digamos. Los militares hoy están condenados por las muertes de la toma del Palacio de Justicia. Los militares, no el M-19. Pero Eso porque está se fue, demostrado. porque pasa, pero nos vamos por otro Pero lado. espérame, Digamos que quiero poner el punto completo. Claro, porque yo sé que el tema político nos pone álgido y eso está chévere, pero déjame terminar toda la idea completa, así como lo hicimos. Entonces, ¿qué pasa? Hay todo un tema, ¿no? O sea, porque cada uno de esos temas puede ser todo un tema de conversación. Lo que quiero decir es como nos es mostrado, no necesariamente es como es. Y tenemos todos que estar claros en eso para tomar una postura. Yo tengo una postura clara que es la misma, o sea, es la misma tuya en este de Venezuela, no, claramente, pero en el tema colombiano estamos muy de acuerdo, pero como recibiendo la información lo más completa posible y lo más consciente de que igual es información que tú consumes de otros, ¿no? Que hablábamos de la cooperación y todo esto. Bueno, hay otros que se encargan de hacer eso, otras personas que no sabemos cómo lo hacen y nos entregan información y basado en eso emitimos un juicio. Pero es importante poder recibir los diferentes frentes como cuando uno está en una empresa, un equipo de trabajo y tomar decisiones basado en eso ya en la postura personal. Entonces, eso me parece que es muy importante como premisa antes de. Ahora, después de eso, ¿cómo haría el pueblo venezolano? Pues buscando apoyo internacional, de acuerdo. Yo mismo te decía, y pues lo que pasa es que poner esto público es un tema, pero yo te decía, en el momento en que pasó, el pueblo venezolano se tuvo que haber levantado, no voy a decirlo completo porque pues no es el medio para hablar de eso así abiertamente, pero levantado con todo lo que tuviera para hacer frente a lo que estaba pasando, ¿cierto? Estoy de acuerdo con eso, pero ¿con qué intención? Porque es que ahorita ya estamos hablando es de drogas, y que es un tema de un narcoestado y que entonces por eso es que vamos a entrar, pero pues sabemos que Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes de todo el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí sabías eso, no? Que es la más potente. No lo tengo claro, pero en este caso yo me distancio del tema económico, pero ahorita te lo digo. Sí, entonces ¿qué me pasa? Es como que claro que deben buscar apoyo internacional y claramente los pueblos internacionales deben apoyar a restituir democráticamente al país. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero es que ese no es lo que estamos hablando. Esa no es la razón por la que Trump tiene parqueados todos los barcos allí, cada vez manda más y submarino nuclear y hasta un submarino nuclear para tumbar una lancha de esas. Me tienes que meter los dedos a la boca a ver si muerdo. O sea, un submarino nuclear no está puesto para tumbar una lancha de droga, ni un barco grande de droga. No está puesto para eso. Está puesto para generar una presión. Y hasta la presión estoy de acuerdo. Es parte de lo que Estados Unidos, como líder económico del mundo, pero digamos hablando de América, toda América, necesita hacer. O sea, es una responsabilidad que tiene, por supuesto. Hasta ahí. Pero si ya avanzamos desde ahí, ahí es donde yo ya no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo, otra vez, por la intención y por las consecuencias y porque históricamente se ha demostrado que la intención no es restituir la democracia del país. Lo que pasa es que ahí es donde yo te digo, se abren muchos capítulos y muchos frentes. Y tú tampoco conoces la intención. Y tú juzgas la intención desde la historia. De la historia claro, que es la información que tenemos. Exacto. Pero porque entonces también, Trump es un genio. Yo no lo estoy diciendo desde ahí. No lo estoy diciendo desde ahí, pero en este momento en el que estamos conversando el podcast, no sabemos si van a entrar o no van a entrar. Estamos asumiendo y entonces. Por eso digo que en el caso tal, no estoy de acuerdo en lo que está pasando hoy. Hasta ahí, sí. Exacto. Entonces, pero que yo creo por datos históricos que lo que viene es otra cosa. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que digamos que estoy de acuerdo contigo en que tenemos que mirarlos, digamos, como los mundos y desde dónde nos cuentan la historia y cuál es la historia que nos cuentan y para qué no la cuentan. En eso estamos de acuerdo. ¿Qué es lo que sucede? Que la retórica y todo el argumento que hay ahí, por ejemplo, que nos han hecho discutir sobre lo mismo a todas las nuevas generaciones, también es un discurso armado con respecto a todo. Entonces el petróleo, el poder de territorial de que voy a controlar aquí, los voy a joder y voy a hacer esto y una cantidad de cosas que ha sido todo el discurso de la izquierda. Y ese discurso de la izquierda ahorita yo te decía es. Pero no solo de la izquierda, ¿no? No, de todo, sí, pero a lo que iba por el tema de la izquierda porque en el anterior de pronto no me hice entender. Y es que la izquierda ganó mucho terreno teniendo mucha justificación. Eso era lo que me refería. No quería que es teórico, exacto. De acuerdo. Y que en eso ganó mucho terreno y que la derecha. Y sigue ganando terreno. A eso era lo que me refería. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro de toda esa problemática que hay, alrededor de eso, yo estoy de acuerdo contigo. Hay demasiados intereses que
que para nosotros sentarnos aquí a calificar y a decir que que lo otro. Opinar. Y a opinar. Y no somos, obviamente, disclaimer, ¿no? Que me parece Sí. importante. No somos expertos políticos, ni analistas, ni nada. Somos dos personas comunes hablando de lo que pensamos, como Sí, siempre. de lo que pasa como estemos en un pub o en esta sala aquí hablando Sí, de lo que... echando café, echando una cerveza, hablando del tema. Eso es Hablando importante de- hacer ese disclaimer, que no es una opinión ni oficial de ninguno, Ajá. ni analistas políticos, ni nada por el estilo. Exactamente. Somos ciudadanos opinando. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Que claro, cuando abrimos cada capítulo y cada digamos, esquema, nos podría llevar un podcast entero, 2 podcasts o 3 para poder entrar y analizar cada una de las problemáticas. Pero digamos, viéndolo de un tema más general, que era lo que yo te trataba de decir, yo te analizaba en 4 o 5 problemáticas, y una que estoy de acuerdo, que no se puede mezclar con todas, es el tema de la legitimidad del gobierno venezolano, que con lo que te estoy diciendo no la estoy tapando una con la otra, sino que te estoy diciendo es una baraja de problemáticas, y donde concuerdo contigo, es una responsabilidad de los líderes mundiales hacer valer los derechos de las minorías, en este caso de personas que no pueden representarse, y que estoy de acuerdo contigo, el pueblo venezolano, y yo lo promoví en mis redes y decía, ese es el momento de levantarse, el momento que inclusive los colombianos apoyemos y todo ese tipo de cosas. Pero cuando tú peleas con un gigante, con el armamento del Estado, cuando el pueblo venezolano salen a las calles y matan personas y reprimen a la gente y los meten a la cárcel y matan líderes y matan a toda esta gente, y el Estado tiene el control con las armas, es lo mismo que pasa ahorita con Estados Unidos. Entonces ahorita llegó el más grande, llegó el jefe del salón, y entonces el otro, ya que era el malo con los chiquitos, ahora entonces sí empieza a ver la vaina color de hormiga. Y realmente... Vamos a ver, oficialmente el man sigue No, parado. obviamente, pero cada día el man sale a decir que hemos recibido un apoyo inmenso de todos los países latinoamericanos, y no lo ha apoyado nadie. No lo ha apoyado nadie porque todo el mundo no lo ve legítimo. Es más, cuando tú miras el apoyo de la población, nadie ha salido. Salió a convocar que vinieran los militares o gente que quisiera vincularse a las fuerzas para pelear su territorio. No llega nadie, llegan 2 personas, 3 personas. Esas son imágenes de todos los medios. Eso sí no lo he visto. Eso no lo he De visto. todos los medios, porque yo también hago lo mismo tuyo, yo busco de diferentes fuentes, y no va nadie a alistarse en esa supuesta amor a la patria que está ocurriendo. Entonces, digamos que volviéndolo un poco más, que eso yo creo que es una cosa que nos tiene que pasar en Colombia y nos tiene que pasar en esto que miramos, y es que desde mi punto de vista nos quedamos en esas discusiones anteriores sin ver qué es lo que podemos crear hacia futuro. Y yo creo que aquí sí hay una gran oportunidad, tanto para Venezuela como para la región, como para todos, de que realmente aprovechemos este cambio de era y esta reconfiguración que está teniendo el mundo, y que realmente las personas sean libres. O sea, la realidad de venezolana es que las personas no son libres. De acuerdo. Las personas viven esclavas del hambre, esclavas digamos, de vivir en un mundo donde... De las ínfimas posibilidades que tienen para elegir vivir la vida como la quieren vivir. O sea, Exactamente, y cuando tú miras, ese estúpido que tú entras a Venezuela y está dolarizada la economía, por debajo entonces todo es en dólares, o sea, entonces ¿cuál es el discurso? Es una hipocresía Sí, de acuerdo. alrededor de todo el tema. Entonces, de acuerdo. digamos que yo veo una gran oportunidad, y veo una gran oportunidad para los países. Digamos que quisiera aclarar el tema digamos, en este momento, el tema del petróleo. Si tú has visto, el precio del petróleo ha venido cayendo. Y el petróleo en este momento, o sea, la crisis mundial en este momento no es por petróleo, la crisis mundial es por energía. ¿Sí? Es energía, y es lo que necesitamos, energía, porque cada día consumimos más energía. Es una de las cosas que Colombia se quedó atrás, que podríamos dedicar un podcast a eso y hablar de lo que ocurre. Y las reservas más grandes de petróleo en este momento están en Guyana, al frente, digamos, muy cerca de Venezuela, y en todo el mar Caribe, ahí en esa zona, en colonias francesas y en colonias inglesas,
que no necesitaría Estados Unidos meterse ahí. Es más, ExxonMobil tiene la mayor explotación ahí en Guyana con unos campos gigantescos y que hoy en día para la gente que Guyana viene creciendo a un ritmo impresionante, al 7-8%. Están rediseñando la ciudad, Georgetown, yo estuve cuando estaba haciendo el MBA en Estados Unidos, en la Universidad de Florida. Estaban unos arquitectos rediseñando la ciudad del futuro, de cómo pensar una nueva ciudad, y bueno, eso están haciendo un jurbo de cosas, y ahí me distancio un poco de que Estados Unidos no tendría que meterse ahí en ese tema del petróleo por Venezuela. Yo no ¿sí? creo que sea porque lo necesita, sino para restringir a quien se lo está enviando. Pero igual ahí entramos en suposiciones, o sea... Sí, es suposiciones, pero yo veo el problema más grande, que era lo que quería ir para poder cerrar ahí, yo creo que Estados Unidos sí vio un problema con que pierda Colombia, por ejemplo, ¿sí? Con que pierda Colombia, porque si Estados Unidos, digamos, si Colombia llega a quedar otra vez en manos de la izquierda y de una izquierda más radical a la que está, que ya tiene una problemática gigante, pero queda otra vez en manos... Y que tiene, ya con lo que se va viendo, o sea, está perfilado. Está perfilado. Entonces, ¿qué pasa? Que si Estados Unidos, digamos, viendo el plano territorial, el mundo como está, Colombia tiene una posición estratégica de salida hacia el Pacífico y hacia el Atlántico, y ya unido este frente de digamos, Venezuela y Colombia en contra de, digamos, de las posiciones de Estados Unidos, en términos territoriales, geográficos y estratégicos hacia allá, digamos que la desventaja es muy potente. Es una vaina que Estados Unidos, mejor dicho, perdería, y si China y todo lo que viene pasando regionalmente, mundialmente, perdón, China y Rusia y todo eso, vienen y hacen que hasta hace un tiempo estaban muy cercanos y muy apoyando a Venezuela. Donde eso ocurra, eso cambia geopolíticamente todo el contexto del mundo. Entonces, dado toda la problemática mundial, este man necesita venir a tapar unas bases acá. Esa es mi lectura. El man necesita entrar a tapar unas bases. Yo no sé si el man vaya a entrar o no vaya a entrar, pero el man sí está mandando un mensaje claro a la región, y es que todos esos gobiernos, no sé si tú sabes, pero en Venezuela hoy en día, una de las mayores fuentes de ingreso de dinero es el narcotráfico. Reciben más en narcotráfico que lo que reciben en impuestos, ¿sí? En impuestos reciben, creo que son 10.7 billones de dólares, y ¿cómo se llama? En narcotráfico reciben 15. O sea, es una vaina absurda. Entonces, claro, ellos ya no están financiando todo lo que, ni todo el armamento, ni todo lo que ocurre a través del recurso del petróleo, porque no están vendiendo poco petróleo, digamos, en términos de lo que vendía Venezuela antes, y se financian del otro. Entonces, yo creo que está llegando a marcar un territorio, y eso, desde mi lectura, es benéfico para el mundo, es benéfico para Colombia, es benéfico para los países de la región, pensando a futuro, porque es que nosotros tenemos los próximos 10, 15 años son completamente decisivos, y tenemos un momento histórico. De acuerdo. Y Colombia, para no verlo desde el punto de vista fatalista y quedarnos ahí, porque me gustaría que en el tiempo que nos queda le demos la vuelta hacia... Yo tengo una propuesta hacia dónde darle la vuelta. Exacto. O sea, Colombia está viviendo un momento histórico muy lindo, que hemos desaprovechado en estos 3 años que llevamos, en estos 4 años, por ejemplo, en la cultura, en la música, en el turismo, en una cantidad de sectores, en la cercanía que tenemos con Estados Unidos, en la cercanía que tenemos como países de la región, y de lo que producimos para el mundo en términos culturales, en términos de gastronomía, en términos de una cantidad de cosas, que tenemos una era de oro en términos de juventud. Colombia tiene una juventud educada muy potente en edades, cuando lo comparamos con las edades del mundo. Colombia tiene una población muy joven, muy potente. Digamos, todo el equipo, ¿qué educación tan... O sea, tú estás formado con los mejores del mundo. Tú eres un man que a tu edad le puedes producir al mundo lo que quieras. Y estás formado con los mejores del mundo, en términos de marketing, en términos de, bueno, cantidad de vainas. Y todo eso
a oferta del mundo, a oferta de un mundo más regional, más local, tenemos una era de oro y que desafortunadamente nos hemos enfrascado en el discurso de la escasez, de la pobreza, de los ninguneados, de los nadies, de todo eso, y que no nos han dado oportunidades, que nos han oprimido, que los yanquis, que una cantidad de vainas que al final de cuentas nos mantienen discutiendo por vainas De acuerdo. que al final de cuentas no aportan y que al final no Sí, nos llevan el a nada. discurso no es nada constructivo, sino todo lo contrario. Pues, dicen que es el país, que había un video, dice, este es el presidente del país de la paz total, bajándose de su avión, ¿no? ¿Viste ese video? Y salen dos manes así con escudos protegiéndolo para que no le hagan nada. Es muy chistoso porque es con el discurso de la vida, de todo lo positivo, del amor, de la paz y todo lo que hacen en todos los frentes es todo lo contrario, es divisiones, destrucción, todo va no en pro de sumar, sino en pro de restar a otro, a los villanos del tema y estamos de acuerdo. Y Yo mucha estoy de gente, acuerdo en lo que mucha está- gente se está yendo, gente en mi círculo cercano, mucha gente muy potente para este país. desde hace rato, desde que Sí. iba a ganar este man, No. ha pasado eso un montón. O sea, Y lo que digo, y eso estamos perdiendo como países y como Colombia y como Latinoamérica, estamos perdiendo las mejores personas, porque cuando tú no ves una oportunidad, cuando tú no ves que realmente lo que tú haces no tiene un incentivo, hasta a mí me cuestiona. Yo genero empleo, trabajo, me levanto todos los días a pagar impuestos. Les contaba en el básico que estoy dictando en Medellín la semana hace 15 días, le pagué a la DIAN 280 millones de pesos de impuestos y los pago hasta con gusto, marica. O sea, digo, los pago y tarán, y pago a los bancos y me levanto todos los días a generar empleo. Y cada día que salgo, que los empresarios, que la gente, que el empleo, que los demás, y uno dice, puta, yo todos los días me levanto a cargar un tren, marica, a jalar un vagón el berraco, para que todo el problema sea uno. Entonces uno dice, me voy para otro lado, porque he hecho negocios, tú sabes, en Estados Unidos, en otros lugares, y cuando llego a Estados Unidos me dice, Mike, ¿usted qué allá? O sea, lo que usted aquí generaría 20 veces o 100 veces lo que es allá, porque acá lo podría hacer tranquilo, con reglas, con normas, y yo sin embargo sigo creyéndole al país, a la gente, a todo, y cuando veo todo este mierdero que armamos, que terminamos peleando y discutiendo por tanta estupidez, yo digo, ¿cuál es el país realmente que queremos? de acuerdo. ¿Cuál es la sociedad? Y yo sí creo, para unirlo al tema político chiquito, yo sí creo que ahí sí necesitamos que alguien de afuera apoye. Y si permitimos que unos manes decidan que nos iban a poner tapabocas a todo el mundo, porque estamos en un tema que queda gigante, y un líder mundial viene a ayudar a organizar la vuelta, estoy de acuerdo en que tendríamos que Es que esa discutir. es la vaina, porque Ahí es que donde ayudar según la postura, o sea, Sí, no, por eso te digo, no ayudar, porque tendríamos que entrar pero partiendo de que sea como estamos hablando, en pro de algo que que sea por presión y funcione, me parece que hasta ahí, entonces podría concluir esto porque quisiera darle la vuelta un poco al tema para que, Sí, de acuerdo. como hemos hablado del podcast, nos quede en el de a pie, no que se nos quede como en una postura así general y macro y todo el tema. Yo creo que estamos de acuerdo en lo que está pasando hasta donde está pasando. ¿Sí? Y ahí nos distanciamos es después qué pasaría, porque entonces Sí. ahí tú estarías de acuerdo con que si llegan a entrar, entran, que es lo que me venías diciendo antes del podcast y un poco lo que planteas en el podcast. Yo no estaría de acuerdo si entran, pero la presión hasta donde va, estamos de acuerdo. Y yo quisiera que le diéramos la vuelta, porque sé que ya vamos a bastante tiempo y nos podríamos quedar horas aquí debatiendo un montón de cosas. Siempre que hablamos de política, nos da mediodía, vamos a almorzar, volvemos y todo. No Y estamos de seguimos. acuerdo y seguimos y después decimos, oiga, pero ¿sabe qué? Sí podríamos hacer. Y ahí nos Y siempre tenemos reunión y empezamos a tocar el tema. No, No, que nos vamos para otro lado. No, es más, hasta los del equipo nos dicen, no empiecen a hablar de política, si no hacemos nada. Entonces, ahora, ¿cómo podríamos llevar eso al día a día? O sea, me parecería chévere como que podamos plantear como una serie de, no sé, ideas de cómo nosotros abordamos el tema político, porque también lo abordamos como siempre nos ha pasado, en lo que estamos de acuerdo, pero también en las diferencias, pero también nos estiramos los dos hacia lugares diferentes y logramos, como que me parecería chévere como poder darle herramientas a las personas para que puedan abordar estos temas y poder verlos desde la mayor
como conciencia posible, no sé si la palabra como tal sea conciencia, pero de pronto sí sensatez, ¿no? Como de la mayor sensatez posible y la conciencia del lugar que cada uno ocupa para poder tener este tipo de conversaciones que nos hacen crecer, porque al final los dos, hasta el momento en donde vamos, ya nos estiramos y ya estamos de acuerdo en parte de lo que está pasando y desde posturas diferentes, desde muchas cosas, y nos hacemos caer en cuenta de cosas que estamos o no viendo el uno o el otro, y creo que eso es de valor para que las personas puedan crear esta conversación. Siempre está el dicho coloquial y urbano, pues, o popular de la gente que no se habla con amigos de política, religión ni fútbol, porque entonces ya dejas de ser amigo. Y yo no creo que eso sea así. O sea, yo creo que sí la postura política habla de las personas, de quiénes son y de cómo, de su lugar en el mundo. Y por supuesto nos relacionamos más fácil con quienes compartimos valores que con quien no. Pero creo que poder crear estas conversaciones en paz, permitirnos ser álgidos y todo, porque es un tema que nos toca profundamente, pero poder crear estas conversaciones y permitirnos mover dentro de esas conversaciones puede llevarnos a una mejor decisión de cara a lo que viene, que son por lo menos hablando de Colombia, que son las elecciones del próximo año. Entonces yo quisiera primero plantearlo desde el lugar de hablar de lo que está pasando, no de la otra persona. Yo creo que eso es clave, ¿cierto? Como que hablamos el uno del otro, de lo que yo observo, de lo que yo veo, de lo que yo tengo, sin decir es que usted, claro, como usted tal, y como tú decirme a mí, no, es que usted tal, sino yo hablo desde mi experiencia, desde lo que yo veo, entendiendo que es lo que yo veo, no lo que es, ¿cierto? Y desde ahí creo que eso puede ser una primera aproximación a eso que estoy diciendo, de una herramienta práctica, poder hablar de lo que está pasando entendiendo que no lo sé todo, ¿sí? Entonces puedo tener una postura, pero puedo cambiarla y desde ahí puedo hablar desde lo que yo veo y lo que yo experimento y desde mi opinión, no desde lo que es verdad para tratar de convencer a otro. Eso me gusta, creo. Va a cerrar ahí, y el debate como una herramienta no de tener la razón, que es como todo el mundo entiende el debate, sino una herramienta de encontrar puntos en común y puntos que nos diferencian, pero como si fuera un tercero, lo veo yo. No, la conversación no se trata de al final quién tuvo la razón, sino se trata de qué aprendimos el uno del otro y qué puntos en común podemos llevar, cómo construimos desde ahí y cómo los puntos diferentes también, que son absurdamente necesarios en una sociedad, nos permiten construir cosas en separado también distintas, ¿no? Yo creo que podría aportar eso. Ahí. Me encanta eso. Me encanta eso porque si los desprevenidos que nos miran, el desprevenido lector, utilizo de un amigo que siempre decía un desprevenido lector y me encanta la frase. Para los que nos escuchan y nos miran, si ustedes se dan cuenta en la discusión pasa lo que tú estás diciendo. Hablamos pero nunca nos atacamos ni nunca ocurre, digamos, algo donde cada uno esté buscando tener la razón. Claro, cada uno pone su postura desde el lugar que la trae y yo creo que ahí me encanta eso que traes tú, Cami, porque yo creo que eso es lo que tenemos que hacer como sociedad en Colombia y ya mirando también en cara de lo que estamos hablando de Venezuela. Y es construir, como hablábamos en el segundo podcast, creo que sí, y es como construimos desde lo que ya tenemos. Y yo creo que hay algo que tenemos que hacer, que tal vez lo voy a nombrar como el segundo para poderlo traer ahorita. Pero lo que necesitamos realmente como sociedad es reconocer que en la diferencia hay un valor. Totalmente. Que en la diferencia hay un valor. Todos los seres humanos, que es un problema digamos, en esto que hablábamos del progresismo, que quieren volver a todo el mundo igual y que todos somos iguales y que los hombres somos iguales, las mujeres somos iguales y que todos... Y en ese discurso es mentira, esa es la mentira más grande que hay porque los hombres y las mujeres somos distintos y todos los hombres somos distintos y eso es lo lindo de la naturaleza y de la vida, es que seamos distintos. Si los dos pensáramos lo mismo, pues este podcast sería una mamera. Sí, o sea, no estaríamos ni siquiera hablando, ni siquiera seríamos amigos porque o sea, seríamos tan que la conversación que creamos, no hay manera. Y lo lindo es precisamente la diferencia, pero nos han enseñado que lo malo está en la diferencia. Entonces todos debemos ser iguales, y en la diferencia. Y todos tenemos que pensar igual y si piensan como yo soy el líder. Eso es un error muy grande. Ya lo hemos hablado también en otro podcast. Entonces yo lo complementaría con lo que dices en eso, en reconocer que en la diferencia hay una oportunidad. Y en esa oportunidad de reconocer que en la diferencia hay una oportunidad, poder validar y reconocer al otro. Uf, potente. No, y mira que me haces pensar en que
hemos hablado en otro podcast, ya no me acuerdo cuál es, pero de la cooperación, ¿no? Ujú. Y de que en el fondo, ya si nos vamos en lo espiritual, somos unidad, ¿no? Pero esa unidad y esa cooperación se da si todos somos diferentes. Porque si todos somos iguales, entonces ¿quién va a sacar la leche de la vaquita para tomárnosla? ¿O quién va a hacer el andén que lo hablábamos como un ejemplo? ¿Quién va a poner el agua en la llave cuando tú abras y puedas tomar? No, ¿y quién va a Los que hacer, tenemos quién el va a hacer un privilegio de reggaetón? hacerlo. ¿O quién va a hacer una ¿Quién va a música hacer urbana? ¿O quién va a hacer una música, el vallenato? el vallenato? O cualquier cosa. Cualquier cosa, o sea, así eso sea, es lo lindo. así sea dentro de la misma profesión, por lo menos en lo grande, en lo macro, existimos en la diferencia y elegimos un punto en común y todos jalamos. Entonces, me parece chévere complementarlo, lo que dices me parece muy valioso, y porque claro, a partir de entender que tú y yo somos más juntos, a partir de la diferencia, nos permite encontrar esas diferencias para ser juntos más, ¿no? Exacto. Entonces, Yo me quiero ir parece al re segundo lindo. punto de una vez, Dale. que creo que es importante y lo acabaste de mencionar, y es querer cambiarlo todo. Porque es que en el discurso buscamos que cambiar y que las cosas no funcionan y que entonces todo está mal. De hecho, en el Y marketing es lo que más vende, el Exacto. cambio, ofrecer un cambio hacia el futuro. Exactamente, entonces nada funciona y todo está mal y todo es una porquería y entonces resulta que cuando lo volvemos a ver desde el punto de vista sistémico, espiritual, pues cuando yo no reconozco el pasado, estoy condenado a repetirlo porque pendulo hacia un lado y después pendulo hacia el otro y termino repitiendo el pasado. Y una de nuestras principales problemáticas, y es una problemática compleja que necesitamos reconocer, y es que también parte de la cooperación y el CI es reconocer lo que ya existe y es no querer cambiarlo todo. Y desafortunadamente en nuestro mundo tecnológico, como el iPhone 10 está quedado y sale el 11, entonces el 11 ya hay que cambiarlo porque ahora es el 12, y entonces la tecnología de antes ya no me sirve, ahora quiero hacer otra. Entonces en nuestra conciencia se creó una cultura de que todo lo anterior está mal y que todo lo nuevo está bien. Y resulta que hay muchas cosas en el mundo que Sí, funcionan. funcionan y funcionan bien. Muchísimas. Y la gente le encanta para algunas cosas mirarlo. Entonces, le encanta, por ejemplo, hablar, no, es que Europa tiene cultura de hace tantos años y esto les ha servido no sé qué, pero para cierta cosa. ¿Sí? Pero para cambiar el mundo, entonces nada funciona, el sistema no funciona, la economía no funciona, el capitalismo no funciona, no funciona, no funciona. Entonces nos quedamos desde lo que no funciona. Y al final de cuentas estamos repitiendo la misma historia, los mismos patrones, los mismos problemas, la misma vaina y discutiendo y peleando sobre las mismas estupideces. Por Y querer cambiarlo todo terminamos caminando en círculos, literalmente. exactamente, porque en el cambio y al final de cuentas no reconocemos lo que ya tenemos y ese es un problema que, y es el discurso, por ejemplo, del actual presidente, que es lo más estúpido que a mí me parece y es, peleó por todo que nada servía, está en el poder, no hace nada. Y sigue diciendo que no, nada funciona, pero no hace nada él estando en el poder, tomando el control. Y entonces yo digo, pucha, entonces, y la gente, lo peor de todo es que le sigue comprando el mismo discurso de que es que nada funciona y que todo está mal y que todo ha sido una porquería. Y seguimos en la misma discusión que si Uribe, que si Petro, que si el uno. Y eso no somos Colombia. Tenemos que volver a la Colombia, no sé si sea el tercero, de a pie. Pero me gustaría cerrar el 2 y es, dejemos de querer cambiarlo todo. Sería como... Buenísimo. No todo es una oportunidad. Tú lo decías por allá en un curso que grabamos hace como 5 años. No todo es una oportunidad. Porque Uy, también gracias por traerme ese recuerdo. porque vemos las oportunidades. O sea, es como que en el mundo productivo todo el tiempo estamos en busca de oportunidades y toca tomarlas todas. Y si el tren pasó y si usted no se subió y no todo es una oportunidad. O sea, como que establecer lo que sí funciona de lo que hoy tenemos, debe ser el punto de partida. El punto de partida no es identificar el problema. El punto de partida es identificar lo que ya funciona. Y de lo que no, ahí sí identificamos el problema. Eso nos hace construir sobre lo construido y eso en una conversación política, pero hacia el futuro, como si tomamos esta conciencia, como observamos a los candidatos, por ejemplo, es una cosa muy distinta. Es muy triste, que eso ya lo hemos hablado, por lo menos para mí, cómo se están haciendo todas las candidaturas que he visto hasta ahora. Es una mierda porque todo es destrucción. Todo es destrucción. Y entonces vamos a darle Balín, dice Bruno. No me pelees con Balín, que estoy de acuerdo en algunas cosas con Balín. Sí, no estoy hablando de él, estoy hablando de la dinámica. No, pero por ejemplo, el otro es, No, estoy de voy acuerdo, a extirparlos a todos, dice el otro que está cogiendo fuerza ahorita, marica. Y la otra solo hace campaña política criticando, marica.
Pues ajá, podemos estar de acuerdo en algunas cosas, pero imagínate entonces destruir todo, echar para atrás todo muchas de las cosas que hoy hace el gobierno no son de este gobierno, vienen de antes, y entonces vamos a tratar a destruir todo porque, ajá, no, ese no es el camino, o sea, el camino qué tal es proponer, esto funciona y qué tal si cambiamos esto, qué tal si, o sea, que haya una construcción, pero nuevamente hablando como lo que decíamos de la droga, pero ahora en otra cosa, si el consumidor no cambia, no va a cambiar los líderes. No va a cambiar quien propone, no va a cambiar quien De ofrece. acuerdo. Entonces, si nosotros como pueblo, como personas, nos ponemos en una postura cooperativa, que es basada en todo lo que estamos hablando, pues el discurso del líder tiene que cambiar si quiere ganar sus elecciones. Entonces ahí es donde realmente creo que está la verdadera transformación. Y es en lo que tú estás diciendo. No todo, no hay que cambiar todo, no, hay que cambiar algunas cosas. ¿Cierto? Sí, Pero muchas veces creemos que hay que cambiar de raíz porque los cambios pequeños no han servido. No sé si no han servido, porque no leemos un poco de lo que realmente ha servido tantos pequeños cambios que se han hecho durante tantos gobiernos de todo lado, porque no le vas a decir a China que la izquierda está mal. Imagínate, un chino está feliz con la izquierda hace muchos años, ¿cierto? Entonces, pero es el país más capitalista del mundo. Porque, claro, sí, claro, pero bueno. pero la postura es de izquierda, ¿no? No, la postura es de un partido que controla al resto y ustedes se callan. Y listo. Totalitarismo, bueno, pero no hablemos hablemos de esa vaina. Sí, Me haces pensar en Putin, ¿no? Que todo el mundo dice, ese man es el líder de izquierda, que es Rusia históricamente, y toda su economía es supremamente capitalista también. Pero bueno, el hecho es que, claro, y los extremos, o sea, desde ahí, desde entender eso, pues nos olvidamos de los extremos y creamos las zonas grises, que es al final donde se crea el verdadero desarrollo, la innovación, la evolución, la cultura, además. Y nos hace mejores a todos como ciudadanos, y al hacernos mejores a todos, pues nos hacemos correspondientes a mejores líderes. Y creería que agregaría el tercero, ¿no? Agregaría un tercero y que lo estaba comentando, y era volver volver no, sino reconocer el país que estamos creando, para quién es la gente de a pie, cuál es el discurso, digamos que en estos días leía una vaina que me pareció supremamente interesante, y es que en las empresas buscamos cuál es nuestro cliente ideal, pero en el país, en la política, no miramos cuál es nuestro ciudadano ideal, cuál es el ciudadano al que le queremos hablar, cuál es el ciudadano que va a construir. Y es que el ciudadano de hoy, que es una de mis críticas con respecto a la reforma laboral de este gobierno, ¿a qué ciudadano le estás creando esa reforma laboral? Y ahí es donde yo creo... Sí, me haces pensar en algo muy potente, dale. Es que lo que debemos hacer es unirnos todos por el país que queremos, no por el discurso, no por esa polarización, no, sino cuáles son las ideas que nos unen y que nos llevarían a todos los que nos están oyendo, a todos los de a pie, a crear el país que queremos, independientemente del partido político, independientemente si entra, si no, si invade, no invade, digamos, salir de esa discusión y decir, bueno, ¿cuál es el país que queremos? ¿Cuál es con la idea que me gusta? Y esta idea no me gusta, pero me suena y y desde ahí entrar en una construcción de qué es lo que nos une, en otra conversación, porque aquí el problema no es, porque ahorita ya empezó todo el mundo, no, es que todo el mundo quiere volver a Uribe, Aquí el problema no es Uribe, es un discurso político, es un discurso donde, donde a través de una narrativa nos ponen a un tira y jale, y ese no es lo que pasa en la gente de a pie. Yo esta semana, que estuve en Medellín, la semana pasada, perdón, me monté en un taxi y le digo al man, hey, ¿cómo va? ¿Cómo van las cosas por acá? Y me dice el man esta frase que me encantó, y dice, siempre que le preguntes a un paisa cómo va, vamos bien. Aquí no hay problema, aquí no hay nada. Estamos en la mejor tierra del mundo, me dice el man. Yo digo, puta, qué respuesta tan del carajo. ¿Me entiendes? Y entonces yo intenté indagarle por el lado político, porque tú sabes, yo hago encuestas locales como para buscar qué es lo que está en la gente. Yo busco y en la señora que vende el tinto en la calle, escuchar qué es lo que piensa, para saber realmente y no casarme solamente con lo que escucho por un lado. Y el man me dice, nosotros estamos más, me dijo, nosotros no nos define el presidente que tenemos. Nuestra cultura se ha mantenido y se va a seguir manteniendo, y somos lo que hemos querido ser como pueblo, y por eso estamos donde estamos. Mira, me dijo, calla, dije yo, ¿para qué le pregunto? Claro, el man la tiene clara. Claro, no es así para todo el mundo, pero es algo tan simple como estamos en una discusión tan grande y
Petro ha generado una polarización, un odio, una vaina en donde... No solamente de él. No, bueno, sí. De lado y lado. De lado y lado. Pero me refiero es que cuando pensaron en el cambio, cuando se habló del cambio, cuando él habló de la paz total y de todo eso, creía mucha gente que el discurso iba a estar hacia allá. No estoy diciendo que él lo haya creado. O sea, quiero aclarar eso. Pero en esa dinámica, nosotros como colombianos, como regiones, como personas de a pie, somos más que lo que puede hacer este man. Lo que pasa es que se les olvidó que yo estaba promoviendo otras cosas que no voy a decir porque dirías tú, no, ese no es el medio, pero realmente el poder lo tenemos nosotros. Tú tienes el poder. De acuerdo. La gente que nos escucha tiene el poder y los empresarios y los de a pie tenemos el poder para generar el país Y que es queremos. chistoso porque es la antítesis. arenga de la izquierda, que es el pueblo unido jamás será vencido. Ajá. Y es verdad. ¿Es verdad? ¿Para qué la utilizas? Es la pregunta. Y ahí quiere decir la cuarta, para terminar, porque me hiciste pensar en esto, y es, siempre que abordamos temas políticos pensamos de aquí hacia atrás. Y entonces es como que cada electo queremos que sea un justiciero. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque las cosas hacia atrás, siempre vamos a encontrar cosas mal hechas hacia atrás. Siempre, es lo natural de la vida. Porque nos damos cuenta que están mal ya después de hechas, ¿no? Es lo que siempre pasa con todas las decisiones que tomamos cualquier persona en la vida. Pero también pensemos qué es lo que genera. Y yo creo que eso sería otra discusión muy potente. No, es que los pobres nunca han tenido subsidio. Entonces démosle subsidio. Eso es pensar hacia atrás. Pero ¿y si pensamos qué genera ese subsidio? Claro, se va a poder alimentar. Pues yo estoy de acuerdo en que hay que... No soy anti-subsidios, ¿no? No estoy poniendo para nada de eso. Pero piensa en las decisiones que generarían. La reforma laboral, ¿y qué genera? ¿Y qué genera? Yo, eso es una pregunta que siempre que hablo con personas muy, muy, muy ligadas como a las ideologías, tanto derecha como izquierda, siempre se quedan sin palabras. ¿Qué genera eso? En 5 años o en los 4 años del siguiente gobierno, con esa decisión, ¿qué podemos esperar que pase? Y pensar otra vez en lo individual. No que esperamos que pase como país, porque las métricas al final, este man sale y da un poco de métricas y el otro dice que eso es pura vaina inflada y el otro que al final las métricas depende cómo las tomes y cómo las presentes son, sino pensar en el de a pie, al que impacta directamente el resultado, ¿qué va a hacer? Ah, no, es que hay que joder a los grandes empresas y siempre han ganado más plata ellos que la gente que trabaja, que supuestamente, según la izquierda, según el tratado comunista, lo que genera dinero y riqueza es el trabajo, lo cual no es cierto. Lo que genera riqueza y valor es la generación de valor. Lo que Deberíamos ese hablar trabajo un podcast de genera eso para que todos entiendan a qué nos referimos en Pero eso. entonces, bueno, digamos que hablando de eso, entonces, ¿qué genera si tú le atacas al empresario? Ah, se va. Pues que se vayan y todo, no te das cuenta todo el impacto que puede estar teniendo en tu vida positivo gracias a ese empresario que lo vemos como si fueran unos ricos jugando golf. Vamos a robar a los pobres, marica. Tú y yo que nos levantamos de puta poder pagarle nómina, huevón, y poder vivir, huevón, llevar la empresa a que sobreviva y pedir un préstamo en un banco y en el otro y jugar con el rotativo para cumplir con todo. Después llega algo grande, pagar y sostener y ahí vas, sí, pero la gente se imagina, gente así en campos de golf que marica, o sea, habrán. Pero esos tienen más pinta de corruptos que de empresarios, ¿cierto? Entonces como que pensar en qué genera, porque ya habría otro tema grande, pero el punto es, además de pensar en lo que no está bien en el pasado, lo que sea, y que mi presidente va a ser un justiciero, pensemos hacia el futuro, que sea ese justiciero, ¿qué significa? Que yo diga que voy a destripar a todo el mundo, ¿qué va a pasar? Si hoy dicen que Petro es responsable en su dialéctica por lo que le pasó a Miguel Uribe, pero al mismo tiempo, estoy hablando específicamente de las Priella, y al mismo tiempo dices que vas a destripar a todas las personas, a toda la izquierda, y entonces lo cuestionó un periodista y lo volvió mierda, porque el man en debate es increíble, ¿no? Pero lo volvió mierda, pero lo cuestiona y dice, hey, voy a destripar y yo soy responsable de lo que digo, pero no de lo que tú interpretas, y lo dejó mamando, pero entonces no podríamos decir lo mismo del actual presidente, que fue responsable de lo que dijo y no lo que... Es como tan ilógico y tan incoherente, pero todo pasa por pensar en la justicia, en el justiciero, y no por estar pensando en lo que realmente genere las consecuencias de las decisiones que tomemos. Yo creo que eso podría ser el cuarto. Y yo creo que cerremos porque estamos ya expandidos. Como quien dice, no opine del cuarto. No opine.
No, pues no opino, y punto. Porque estamos En el distanciados. siguiente podcast. Estamos distanciados políticamente, entonces no opino. Y me jodió. Distanciados. Ah, Nos verán haciéndole campaña en la recta final al mismo, como siempre pasa. No, pero sí me gustaría cerrar con algo, Cami, más allá de la broma, porque si no nos reímos, no hace parte de esta vaina. Yo creo que en eso último que estás diciendo de lograr pensar hacia dónde vamos y qué es lo que genera, hay un tema que yo digamos que adicionaría importante ahí, y es que cuando yo soy capaz de, uniéndolo al punto anterior, de reconocer lo que, independientemente de lo que haya funcionado o no, me aporta y puede generar hacia el futuro, digamos que logro pararme en una posición creadora, logro pararme en una posición donde yo digo como ciudadano, ok, independientemente de esto, voy a crear y lo voy a hacer. Y ahí quiero unirlo a eso primero que tú dijiste, que me parece muy importante, y es que hoy no estamos discutiendo de política en las familias, ni de religión, ni nada de eso, precisamente porque no nos paramos desde ahí. Y la primera unión tiene que ser en nuestra casa, tiene que ser en nuestra familia, tiene que ser con las personas que amamos, y a partir de ahí irradiar qué es lo que queremos. Totalmente. Entonces, cuando yo soy capaz de generar algo y cuando soy capaz de que el de al lado entienda qué es lo que vamos a generar, porque ahí es donde yo creo que un discurso libertario, un discurso de la realidad del poder de las personas, de dejarlas de mirar escasas, de dejarlas mirar sin poder, de dejar de mirar tanto paradigma, porque es que otro tema que es gigante que podríamos tocar en otro podcast es todos los paradigmas que hay detrás de este tema político que son mentira, que nos los han vendido un gobierno tras otro en una cosa, diciéndonos cosas que la gente repite como loros y que son mentiras, la gente la repite y la repite. Entonces, si logramos salir de ese paradigma, de eso podemos realmente comenzar, y eso es lo que yo me dedico mucho de mi tiempo a trabajar con las personas, y es a salir de esos paradigmas mentales que no nos permiten mirar al otro y que no nos permiten crear. Y creo que la conversación importante que tenemos que tener, que ya lo dijimos en un podcast anterior, es cuál es el país que queremos construir y qué es lo que queremos con los de al lado. Escucha a tu pareja, al vecino, al de la tienda, y digámosle, venga, construyamos esto. Y en vez de decirle, no, es que usted está mal, decirle, oiga, tal político está proponiendo eso que usted dice, y la persona diga, oye, ok, digámosle otro, no importa el partido, sigue que el problema no es un partido, el problema es lo que queremos como Colombia, y queremos aprovechar una oportunidad única como país. Y acercarnos no solamente para proponer, sino también para escuchar. Exactamente. Y yo ya no te quiero escuchar porque estoy en desacuerdo. Estamos en desacuerdo. Entonces, gracias a todos los que nos escuchan por hacer posible esto, porque lo hacemos con todo el amor para todas las personas que nos escuchan, para aportar valor y para crear un país realmente diferente, más allá de la discusión política. Estamos sentados aquí, en mi caso, y creo que el tuyo también, es por crear un país distinto y crear el país que nos merecemos, porque amamos esta tierra con todo el amor. No. Totalmente de acuerdo, y bueno, esperamos que les sea de valor esto. Nos han escrito mucho, que les ha venido gustando como la conversación, como todo el tema. Nos encanta escucharlos, nos encanta que nos escriban, y escucharlos también a ustedes, sus posturas, desde otra vez, no atacar a las personas, sino a recibir. Nosotros estamos abiertísimos a recibir, y desde proponer, y desde escucharnos, y desde, si cada uno sale de aquí a preguntarle al que le compra el tinto cosas relacionadas con la construcción del país, con eso ya la hicimos. Con eso ya la hicimos, y con que simplemente te atrevas a mirar otra postura que sea diferente a ti y no la descalifiques, sino la sumes a lo que estás creyendo y realmente creemos el país que queremos, ya la hicimos. Gol, papi. Gracias, mi perrito. Gol a todos, chao. Chao, nos vemos en la el vida próximo. en crudo, nos vemos en el siguiente.